Paz y bien, queridos hermanos de la Jufra de nuestra Fraternidad Madre de Misericordia de Arequipa. Me da mucho gusto poder compartir, aunque sea a través de estos medios, en estos días en los que ustedes se reúnen a través de plataformas virtuales, el tema de San Juan, o mejor dicho, el Evangelio de San Juan, porque no vamos a estudiar el personaje en sí, sino a quien escribió este hermoso Evangelio, un Evangelio tan profundo, un Evangelio que muestra a través de un lenguaje sencillo y a través de un lenguaje teológico, cristocéntrico, el mensaje, el anuncio del reino de Dios. Entonces, en estas charlas, que de repente serán 3, no lo sé, vamos a intentar saber un poquito más acerca de este Evangelio. Hoy vamos a hablar acerca de la autoría, o mejor dicho, hacer una pequeña introducción a lo que sería el Evangelio, para entender un poco las circunstancias, el contexto histórico, el tiempo donde se ha desarrollado este Evangelio. Comienzo diciendo que la figura que representa a San Juan o al Evangelio de San Juan es el águila, distinto a los otros evangelios a los cuales llamamos sinópticos, que seguro ya habrán estudiado, los cuales tienen muchas similitudes, son muy semejantes. Claro, cada quien tendrá sus respectivas características, pero los agrupamos en un solo grupo, es decir, los sinópticos. Mientras que Juan no, porque tiene muchas cosas distintas, mucha riqueza que aportar, y que la visión que tiene es como el águila, es decir, una visión muy elevada, que puede profundizar en otros temas en los cuales los sinópticos no lo han hecho. Bien. Entonces vamos a comenzar hablando acerca del autor. ¿Por qué nosotros llamamos el Evangelio según San Juan o el Evangelio de San Juan? Y principalmente porque así lo dice una larga tradición. Comienzo citando un poco a San Clemente de Alejandría, ya por el siglo II. Él es citado, no directamente lo escribe, pero es citado por otro historiador, Eusebio de Cesarea, donde dice lo siguiente este historiador, ¿no? De nuevo, en los mismos libros, Clemente ha establecido una tradición que había recibido de los ancianos antes que él con respecto al orden de los evangelios, con el siguiente efecto. Él dice: en los evangelios se contienen las genealogías, fueron escritos primero, y el evangelio de según San Marcos fue compuesto en las siguientes circunstancias. Y dice más o menos cómo fue compuesto, ¿no?, el Evangelio de San Marcos. Pedro, habiendo predicado la palabra públicamente en Roma y por el Espíritu proclamó el Evangelio, los que estaban presentes, que eran numerosos, le suplicaron a Marcos, ya que él lo había entendido desde un primer momento. Recordó lo que había dicho, anotar lo que se había hablado al componer el Evangelio. Se le entregó a quienes habían hecho la petición, lo cual, llegando al conocimiento de Pedro, no lo obstaculizó ni alentó. Pero Juan, el último de todos, al ver que lo que era corpóreo se exponía en los evangelios, en la súplica de su amigo íntimo e inspirado en el Espíritu, compuso el Evangelio espiritual. Es decir, cita la composición de los otros evangelios como una simple narración histórica, es decir, de la vida pública de Jesús, de los acontecimientos que hizo Jesús de manera corporal, pero de manera espiritual lo hace San Juan Evangelista, ¿no? Ahora, ¿de qué San Juan Evangelista estamos hablando? Es el mismo que se cita como el discípulo amado, es el mismo que se encuentra recostando su cabeza en la última cena en el pecho de Jesús, es el mismo que aparece al final del Evangelio junto a Pedro y que Jesús le dice a Pedro, ¿no? Si yo quiero que se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿No? Porque Pedro le había dicho: oye, ¿y que nos está siguiendo, qué hay con él? Sin embargo, no tenemos
a ciencia cierta, o sea, dentro del Evangelio, el nombre de Juan. Toda la referencia que se hará de Juan siempre será dentro del Evangelio citando al discípulo amado, que nosotros nos damos a entender que es Juan justamente por esta tradición que estamos citando, ¿no? Primero de San Clemente, luego tenemos a otro padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, quien es muy, pero muy cercano también a los apóstoles, es decir, vive en ese contexto de la era apostólica, por así decirlo, es decir, porque los apóstoles todavía seguían vivos y algunos, de repente jóvenes muchachos, los llevaban escuchando. Se dice que algunos de ellos han sido discípulos de los mismos apóstoles. Y en cuanto a Ignacio de Antioquía, cita el Evangelio de Juan con bastante frecuencia cuando escribe una epístola a Antioquía. La cita de Ignacio del cuarto Evangelio ilustra en el libro que el libro fue visto de manera positiva y autoritativa. Ignacio se observa como un discípulo de Juan Apóstol junto con Policarpo. Ambos son mártires. Y en el texto que nos ofrece San Ignacio de Antioquía se encuentra lo siguiente, dice, ¿no? Por lo tanto, con gran prontitud y alegría, a través de su deseo de sufrir, descendió de Antioquía a Seleucia, desde donde partió, y después de una gran cantidad de sufrimientos llegó a Esmirna, donde desembarcó con gran alegría y se apresuró a ver al santo Policarpo, su compañero de discípulo, y ahora obispo de Esmirna, pero ambos, en los viejos tiempos, discípulos de San Juan. Siendo llevado luego a él, y habiéndosele comunicado algunos dones espirituales, y gloriándose en sus ataduras, le suplicó que trabajara con él para el cumplimiento de su deseo, sinceramente, preguntando esto a toda la iglesia, porque las ciudades y las iglesias de Asia habían acogido al hombre santo a través de sus obispos, presbíteros y diáconos, todos apresurándose a recibirlo, si de algún modo recibían de él algún don espiritual. Pero, sobre todo, el santo Policarpo, que por medio de las bestias salvajes, que pronto desaparecería de este mundo, podría manifestarse ante el rostro de Cristo. Bueno, el lenguaje que está aquí es bastante traducido de manera literal de las cartas que seguramente fueron escritas en griego. Pero en resumidas palabras habla de este encuentro que tienen estos tres santos, ¿no? San Juan, San Ignacio y Policarpo, como dicen, discípulos de San Juan el Apóstol. Entonces, este es otro testigo, ¿no? otro escrito externo a lo que nosotros podamos encontrar dentro del Evangelio, que nos habla sobre la autoría del Evangelio de San Juan. Ahora bien, de repente, en algún tiempo de la historia, a través del estudio bíblico, ha surgido algunas incógnitas que llevaron a dudar de la autoría de San Juan el Apóstol. ¿Por qué? Porque se decía que el lenguaje estaba un poco fuera de contexto. Es decir, todos los evangelios habían sido escritos de una manera tal, pero que iba de acorde también al tiempo y al contexto en el que se vivía, pero el evangelio parecería que está dirigido a una comunidad, después lo veremos, un poco más filosófica, obviamente de la cultura helénica. Entonces, para responder a cuestiones sobre la divinidad y humanidad de Jesús, sobre todo decían, ¿no? Hablando del gnosticismo, esta corriente filosófica que despreciaba el cuerpo y aceptaba solamente el espíritu o las cosas espirituales. Entonces dicen, en esta fecha, que probablemente sea el siglo segundo o tercero, recién fue escrito el libro. Pero, como veremos más adelante, el libro es escrito muy posteriormente. Ahora, ¿cómo explicar también todo el lenguaje que se maneja en el Evangelio de San Juan, un lenguaje muy profundo y que provenga
por así decirlo, de un pescador, porque San Juan junto con Pedro y su hermano Santiago eran pescadores. Entonces uno dice, pues un pescador no podría escribir de tal manera, en un lenguaje, repito, tan profundo, citando solamente la primera parte, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Utiliza el término logos, y hablar de logos pues era muy pero muy profundo y muy difícil de entender. Sin embargo, pues habrá que atribuirle el carácter divino e inspirador del Espíritu Santo. Pero otra manera de cómo se puede explicar también esto es que San Juan no se valió por sí mismo, es decir, él brindó el material, él brindó lo que había escuchado y oído seguramente de Jesús, y luego se lo entregó a otros, ya sean sus discípulos o escritores que podrían podían recolectar, podrían tener todo junto en un libro de manera escrita, todo lo que él tenía, ¿no? Pero en su gran mayoría, el Evangelio de San Juan tiene un solo autor, al cual, repito, por todos los testimonios que nosotros tenemos, se trataría de Juan el Apóstol. Ahora bien, vamos a ver un poco la fecha y el lugar de composición, ¿no? La fecha probablemente fue a mediados de los años 80 y principios de los años 90. No antes, porque recordemos que en el año 70 la ciudad de Jerusalén es tomada por los romanos. El emperador Vespasiano manda a su hijo Tito para que tome definitivamente la ciudad y la deja en ruinas. Entonces, en el Evangelio de San Juan nosotros encontramos que el autor hace referencia a este hecho y lo da por cumplido, es decir, que la profecía que había hecho Jesús se da por cumplida en el Evangelio de San Juan, ¿no? Es decir, como un gesto también que otorga autoridad a Jesús. Jesús lo anunció y ahora se está cumpliendo. Por lo tanto, se deduce que fue después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, que es escrito este libro. ¿Dónde? Probablemente en Éfeso. Algunos historiadores también mencionan la isla de Patmos, porque en esta isla fue exiliado Juan el Apóstol, debido también a la persecución que sufrían los cristianos en esta época, una época muy sangrienta, una época muy dolorosa, donde surgieron los primeros mártires. Entonces, este es el contexto donde escribe el autor, es decir, se escribe el Evangelio de San Juan. Y por eso también las veces que se tiene que utilizar un lenguaje figurado, es decir, porque este mismo autor del Evangelio también será el autor de las cartas y el autor del Apocalipsis. Si bien es cierto, en el Evangelio no tenemos muchas referencias de figuras literarias, como en el caso del Apocalipsis, el dragón, los jinetes, las plagas, en fin, pero hace referencia a los signos, ¿no? Más adelante veremos en otra ocasión que el Evangelio de San Juan busca mucho los signos, es decir, que la manifestación del reino, lo que Jesús hace a través de sus milagros, no son solamente milagros, sino son signos que están construidos de manera tal que puedan dar testimonio de que Jesucristo es verdadero Dios, ¿no? Y también a la vez verdadero hombre, ¿no? Y que en él se cumple, tal como dice al inicio la introducción que cité hace un momento, ¿no? Y que en él se cumple el designio divino de Dios, de mandar a su Hijo, porque Él es la palabra, Él estaba al principio y Él es Dios. Ahora bien, ¿cuál es el objeto y la importancia de este Evangelio? Es decir, ¿por qué escribir el Evangelio de San Juan? Y lo va a decir la última parte de este Evangelio. Dice, ¿no? La intención de componer el Evangelio está expresada en las palabras que se encuentran en el capítulo 20
20:31. Si de repente tienen sus Biblias, lo pueden corroborar. Dice lo siguiente, ¿no? Esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los evangelios, como su mismo nombre lo dice, intentan anunciar la buena nueva. Es decir, evangelio es el anuncio de la buena nueva, valga la redundancia. Pero el Evangelio de San Juan tiene su objetivo difundir, ¿no?, que Jesús es el Cristo, es decir, el Salvador. Cristo significa ungido, el enviado, el Mesías. Y este Mesías no solamente es un Mesías como los otros, ¿no?, que habían aparecido a lo largo de la historia, sino que es el mismo Hijo de Dios. De eso se intenta dar testimonio. Encontraremos un pasajes muy bonitos, por ejemplo, en el centurión que se encuentra al pie de la cruz, el cual reconoce, ¿no? Él es el único que reconoce en ese momento de la cruz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Desea también, mediante su obra, confirmar la fe de los discípulos en el carácter mesiánico y en la divinidad de Cristo para alcanzar su objetivo. Selecciona principalmente aquellos discursos y coloquios de Jesús en los cuales hay una autorrevelación como Salvador. Y da mucho énfasis a lo que es la divinidad, la majestad de su persona, ¿no? Hay distintos momentos en que Jesús se manifiesta glorioso, pero también habrá otros momentos que se manifieste glorioso, pero de una manera distinta. Por ejemplo, el de la cruz. Jesús es elevado, Jesús es ser elevado en la cruz, manifiesta también la gloria, y es por eso que el centurión lo reconoce. Ya para terminar esta presentación acerca de la introducción, recordemos que la comunidad a quien escribe el autor, el apóstol San Juan, es una comunidad helénica que probablemente era de religión judía o que conocía también mucho las costumbres judías, porque el autor en diferentes partes del libro va a citar fiestas importantes tales como la Pascua, la fiesta de las tiendas, o la celebración del día sábado como un día bastante importante en los cuales Jesús también se manifiesta. Y el lenguaje o el idioma donde va a ser escrito este evangelio es el griego, porque, repito, es una comunidad helénica. Probablemente el autor conoció como lengua natural, nativa, el idioma hebreo, en los cuales hay algunas referencias que otros evangelios fueron escritos, aunque lo que conocemos es que todos fueron escritos en griego, en el griego de la Koiné. El Evangelio de Juan también es escrito en griego. Y justamente para esta comunidad, probablemente de judíos o de prosélitos o de adeptos a la religión del judaísmo, pero en comunidades helénicas, es decir, de cultura griega. Bueno, espero que me haya dejado entender en este poco tiempo que hemos podido compartir, y ya a lo largo de las 3 o 2 charlas que nos quedan iremos profundizando ya un poco más acerca de la estructura del Evangelio de San Juan y los pasajes más importantes. Gracias a todos por este tiempo. Paz y bien.